Saludos a todos. Quería venir a ustedes hoy a decirles cómo estamos progresando en nuestro entendimiento de la resurrección de Cristo. En este libro empezamos a obtener entendimiento, empezamos a tener herramientas. Hay cosas que nos ayudan a navegar en nuestro viaje. Y cada uno de estos mensajes que les traigo, quiero poder darles más entendimiento práctico, más aplicaciones prácticas, para que puedan empezar a ver lo maravillosamente que Dios los creó. Qué tan magníficamente Él depositó en nosotros todo lo necesario para alcanzar lo que somos antes de la fundación del mundo. Recuerden, dijimos que la fundación del mundo fue cimentada en el miedo a la muerte. Es fundamental entenderlo. Lo segundo más importante de entender es que somos espíritu. Así que, si sabemos que antes de la fundación del mundo, antes de que hubiese miedo a la muerte, nuestra naturaleza espiritual entendió nuestras tareas, quiénes somos y de dónde venimos. Esas piezas específicas nos ayudan a observar nuestra condición, nos ayudan a relacionarnos con la atmósfera espiritual que está a nuestro alrededor todo el tiempo. Recuerden, un átomo es más espíritu que partícula, y este plano tridimensional en el que operamos físicamente es básicamente una partícula de un átomo, el 0.1%. Ahí es donde gastamos nuestra energía. Ahí es donde participamos en este drama llamado vida. Pero lo que Jesús vino en carne a mostrarnos es que podemos vivir en lo físico y no ser amenazados por ello. Mira esta escritura. Esta te ayudará a entender algo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y en el versículo 49 respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Así que ves que Jesús está hablando sobre la base de este mundo que tiene a todos tan concentrados en este plano físico, la muerte. Así que los fariseos y todas las personas religiosas, cuando Jesús habló sobre no saborear o ver a la muerte, se espantaron, porque pueden señalar a todas estas personas en las Escrituras que han muerto. ¿De qué está hablando Jesús? Sabemos que hay una muerte física, pero Jesús no hablaba de eso. Él hablaba de la naturaleza espiritual en que fuiste creado. Si eres espíritu, jamás verás la muerte. Vas a morir físicamente igual que todo en este plano, pero eso no es lo que eres. Verás, debemos romper ese condicionamiento que nos dice que vamos a morir, que debemos tener miedo, de que las cosas a nuestro alrededor pueden herirnos. Este es el aspecto más importante de reconocer tu relación con tu diseño espiritual.
Y cuando Jesús habla sobre estas cosas, Él habla directamente al espíritu del hombre. Así que cuando lees estas escrituras, tras estudiar este libro, estas escrituras tomarán una característica distinta de tu entendimiento. Van a atender esa naturaleza espiritual de quién eres. Y no vas a reaccionar a las situaciones en el plano físico, como lo hacemos antes de saber quiénes somos en Cristo. Eso es lo que debe separarnos de este drama físico que nos rodea siempre. Eres bienvenido a participar en ello, pero no puedes estar sorprendido cuando experimentes lo que crees. Si crees que en este plano físico es tu realidad y te lastimará, vas a reaccionar a ello. Es por eso que nuestro condicionamiento debe ser entendido. Si vamos a reconocer y participar en la oportunidad espiritual y diseño que fuimos creados para cumplir. Voy a repetirlo. La mayoría de las personas pasan su vida entera esperando a que algo venga del mundo externo para cambiar su condición espiritual y su condición física. Están esperando algo externo que los cambie físicamente. En realidad, lo que hizo Jesús en la resurrección te cambia de adentro hacia afuera. Pero tienes que estar al tanto de ello, debes ser consciente de ello. Mira esta escritura de la que habla Jesús, porque esto es lo que nos muestra la condición de la mayoría de seres humanos y de los que hacen llamar cristianos también. Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahora bien, Abraham vivió miles de años antes de Jesús, ¿ok? Pero Jesús dice, Él vio mi día. Vamos a Hebreos, capítulo 11. Voy a mostrarte algo que este escritor entendió y les dará algo de reconocimiento del cambio que se dio en la resurrección. De esto estamos hablando. ¿Qué sucedió en la resurrección que te hace tan distinto a lo que crees que eres? Hebreos 11:13. Conforme a la ley murieron todos, incluyendo a Abraham, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Miles de años antes de que Jesús cumpliera su tarea, estos hombres en las Escrituras vieron lo que Jesús venía a hacer, lo que la promesa de Dios estaba a punto de hacer en este planeta. Recuerden que les he dicho que el único evento que ocurrió externamente, que cambió la humanidad para siempre, fue el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Ese evento particular cambió todo en este planeta. Cambió los cielos, el universo, cambió todo. Y devolvió todo lo que se había perdido en el jardín del Edén. Ahora bien, si has sido tan condicionado, todos lo hemos sido, de creer que a menos que puedas verlo, saborearlo o leerlo, entonces no es real, esto significa nada para ti. Porque tus sentidos son tu validación de la realidad. Y lo que vieron estos hombres de fe estaba fuera de sus sentidos. Ellos creyeron. Así que aquí hay un tip que te ayudará a entender cuando operes en la fe. ¿Lo crees fuera de tus sentidos? ¿O usas tus sentidos para validar lo que crees?
Piénsalo. La fe nunca emplea los sentidos para validar la realidad. Esta es nuestra condición como creyentes, como hijos resucitados del Dios viviente. No operamos desde nuestros sentidos. Abraham vio lo que Jesús hacía antes de que lo hiciese, porque creía más allá de sus sentidos. Él no necesitó que el plano físico validase lo que creía en tu espíritu. Aquí es donde debemos estar. Antes de que Jesús viniera, esta era la condición del planeta. Vamos a Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora él está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Verás, Abraham estaba en la dimensión fuera de estas tres dimensiones. Estaba fuera del tiempo, estaba en la eternidad. Y él estaba separado porque la promesa no había llegado aún. Jesús no había sido resucitado aún. Había un abismo entre aquellos atormentados, los que rechazaron la promesa de Dios, y aquellos que habían aceptado las promesas de Dios. La Biblia dice que aquellos que han aceptado con la fe y muerto en la fe están en el seno de Abraham. ¿Ok? No en el seno de Moisés, de Isaías, ni de ningún otro profeta, en el de Abraham. Él vino antes de la ley, ¿de acuerdo? Recuerden este detalle. Abraham está en un sitio y aquellos que fueron separados de las promesas porque no tuvieron fe, están en otro lugar. Pero son capaces de hablar. Así que escucha lo que dijo el hombre rico. Versículo 27. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. ¡Qué poderosa declaración! Aquí ves una imagen y una conversación. Una imagen de lo que pasa cuando estas dos personas mueren. Mueren físicamente, no espiritualmente. Siguen vivos. Uno está separado del otro. Y hay un gran abismo entre ellos. Si esto no te hace entender que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte del Viejo Testamento, no sé qué lo hará. Verás, Jesús habla de algo que está en el Evangelio, que no ha ocurrido aún, y no ocurrirá hasta que Él resucite. Esto es lo que hace de su resurrección algo tan profundo. Ese abismo fue suprimido.
y el reino estaba ahora sobre todas las cosas. Abraham estaba en el reino de Dios, pero el reino de Dios no había regresado a su origen sobre este planeta porque Jesús no había hecho el mayor sacrificio y resucitado. Siendo la muerte el problema número uno aquí, porque hasta el hombre rico pensó que alguien entre los muertos, alguien que había muerto físicamente, iría y le diría a sus hermanos sobre lo que vendría, las promesas de la antigua alianza y seguir la ley y todas las cosas que suceden en ese momento, es que se arrepentiría y seguiría a Moisés y a los profetas. Pero aquí dice que no importaría. ¿Ves cómo los milagros que ves en lo físico aún no impresionarían o cambiarían a una persona lo suficiente como para creer en lo sobrenatural? Esto es lo que le pasó a todas las personas en el desierto. Vieron los mayores milagros en el planeta y todos murieron en el desierto. Así que incluso algo profundo como alguien levantándose entre los muertos no cambiará el corazón de un ser humano. Deben hacerlo por sí mismos. No puede ser externo, debe ser interno. Ahí es donde ocurre la transformación. Nosotros tenemos las experiencias más profundas dentro de nosotros, a través de esa resurrección de Cristo que podemos aprovechar cada día y estar tan familiarizados con esa dimensión si tan solo elegimos hacerlo. Pero como estamos tan enfocados en esta dimensión y nos estresamos tanto en esta dimensión, gastamos toda nuestra energía y esperamos en secreto que algo externo venga y cambie nuestra condición. Realmente debemos cambiar nuestra mentalidad, debemos ir a profundidad y la mejor manera que conozco para hacerlo es dar un paso atrás. Cuando te encuentres concentrado en la dimensión física, concentrado en situaciones y teniendo pensamientos que empiezan a romper tu concentración y ser consciente. Y observas tu reacción, observa tus pensamientos, observa qué es a lo que reaccionas, observa cómo hablas, cómo te sientes. Si empiezas a hacer esto, te sorprenderá cómo tu cuerpo empieza a alinearse con la paz de Dios que está dentro de ti, porque no tendrás paz en lo externo. La paz debe ser generada desde adentro. Y a medida que te concentras en tus respuestas al plano físico, tu cerebro empieza a desacelerar, tu percepción, respuestas y cosas en el exterior empiezan a cambiar y empiezas a respirar distinto, empiezas a tener otro apetito, empiezas a atraer otras cosas. Cuando esto toma lugar, empiezas a tomar tu Biblia y puedes empezar a leer las letras rojas en Jesús y de repente esas cosas te hablarán de manera muy distinta. ¿Por qué? Porque la frecuencia dentro de ti ha empezado a reaccionar y ha empezado a resonar en el sonido de la eternidad, al sonido de la dimensión espiritual. Y cuando estás en esa frecuencia, resonando en este lugar, estas palabras están vivas. Tú estás vivo, verdaderamente vivo. Y las cosas dentro de ti empezarán a cambiar. Un amor empezará a crecer dentro de ti por la vida, por tu prójimo, por todo a tu alrededor. No estarás buscando estar agitado ni molesto. No verás las fallas, no juzgarás a otra persona porque ese amor se irá. Empiezas a vivir en esa dimensión. Dios empezará a hablarte de una manera totalmente distinta,
porque la mayoría de las personas piensan escuchar la voz del Señor, piensan haber recibido instrucciones, pero Dios solo puede hablar en profundidad a aquellos que han calmado sus aguas. La mayoría están oyendo pedazos del Espíritu de Dios, pero sus aguas están tan agitadas que no escuchan la resonancia y dimensión entera que viene del Espíritu. Y cuando escuchas la totalidad, lo completo del sonido de Dios, tu vida toda empieza a cambiar. Y mientras esa influencia de quién eres en tu interior empieza a expandirse, empiezas a aprovechar las experiencias de lo sobrenatural. Lo sobrenatural es la manera en que estamos diseñados para operar en lo físico. Es por ello que Jesús vivió esa vida sobrenatural. Él solo resonaba y escuchaba el sonido de su Padre. Solo veía lo que su Padre hacía. Así que esa experiencia que él tenía internamente empezó a cambiar su plano externo. A donde sea que iban, los ciegos veían, los sordos oían. ¿Es porque él dijo algo? No, es por quién él era en su interior. Y esa dimensión externa del plano espiritual influenció en lo externo. Este es el diseño de quién eres. Quiero leer algo del Evangelio Apócrifo de Tomás número 5. Dice: dijo Jesús, reconoce lo que tienes ante tu vista, y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Creo que es crítico entender esto. Si prestamos atención, hablamos de estar conscientes. Estar conscientes es estar en el presente. Si estás concentrado en el presente, entonces lo que pasó o lo que pasará en el futuro no tiene habilidad de interrumpir lo que está oculto ahora. En otras palabras, estamos hechos de luz, la luz del primer día, hablamos de eso. En esa luz todo está materialmente visible e invisible. Así es como estamos formados, nuestra verdadera naturaleza, nuestro espíritu, esta manifestación física. No es quién eres, lo hemos dicho 1000 veces. Así que el mundo físico a tu alrededor es más como una realidad virtual. ¿Ves estos juegos de realidad virtual en los que te pones tus goggles y tienes una computadora que te da algún tipo de imágenes dentro de tus goggles y participas en este mundo imaginario? ¿Has escuchado sobre ello y quizá jugado? Esto es de lo que el mundo físico está diseñado. De esa luz del cuarto día, esas imágenes, esas sombras. Pero eso no es lo que somos, no es la luz de quienes somos, ni nuestro diseño espiritual. Así que si reconoces que puedes participar en este mundo imaginario y puedes condicionarte de acuerdo a estas experiencias, tu cuerpo se convierte en tu subconsciente. ¿Qué trato de decir? Cuando tienes una experiencia en este plano físico, en este mundo tridimensional, formas una imagen. Y esa imagen es más o menos fuerte, dependiendo del peso emocional que estés conectado a ella. Una persona que está en un accidente vehicular, esa imagen, el recuerdo, es más indeleble que el que una persona que se tropieza con una acera. Así que dependiendo de la experiencia traumática que tienes, la emoción atada a esa experiencia produce una imagen más fuerte y se convierte en un recuerdo holográfico en tu cerebro. Y tu cerebro se vuelve un almacén de todas tus experiencias, todas las cosas,
todo lo que ha ocurrido en tu reconocimiento físico. Porque hay cosas que te pasan en la noche y ni siquiera lo sabes. Algunas personas despiertan y tienen dolor en el hombro o de cuello porque no estaban conscientes de que no aplicaban toda la presión ahí durante la noche. Así que si estás consciente y tienes una experiencia traumática, te causa una impresión mucho más profunda. Y eso te da un apego más fuerte a la imagen que formaste. ¿Ok? Esas imágenes cargan consigo una emoción, como dijimos, así que puedes pensar en esa experiencia y producir los químicos responsables del miedo, de estar asustado, sentir dolor. Todo puede venir de un pensamiento. Tu cuerpo no sabe si experimentas ese trauma ahora mismo o si solo por pensarlo. Por eso digo que tu cuerpo se vuelve tu subconsciente. ¿Alguna vez has tratado de recordar un número de teléfono, pero pones tu teléfono en la mano y empiezas a marcarlo de inmediato? Es porque tu cuerpo ha creado el recuerdo más que tu cerebro. Tu cuerpo es el subconsciente que forma el hábito. Así que nos levantamos todos los días y seguimos las mismas rutinas. Revisamos el Facebook, revisamos emails, mismos compañeros de trabajo, manejamos por el mismo camino, bebemos la misma taza de café, vamos al baño de la misma manera. Seguimos esas rutinas porque nuestro cuerpo, como subconsciente, puede estar dormido conscientemente y seguir la rutina. ¿Has notado esto en tu vida? Debes empezar a estar consciente de ello. Si quieres empezar a cambiar esas actividades habituales que hacemos inconscientemente, debes estar presente. No necesitas tratar de cambiarlas, solo debes observarlas. El mero acto de observar tu condicionamiento interrumpe el programa que operas. ¿Entiendes lo que digo? Estar familiarizado con hacer la misma cosa nos hace sentir seguros inconscientemente. Y viviendo en esta dimensión, queremos sentirnos seguros. La manera de lograrlo es haciendo cosas predecibles, experimentando cosas que podemos recordar y podemos sentirnos seguros haciendo. Puedo darles varios ejemplos de cómo responde la gente a diario, a su familiaridad con las experiencias. Algunos tienen citas con personas que conocen, con quienes han tenido experiencias, así que incluso antes de la cita, su cuerpo ya está preparado para experimentar lo que su imagen de la experiencia previa dice. ¿Entiendes lo que digo? Si es una experiencia agradable, ya estás feliz, tu cuerpo está emocionado por ver a la persona. Si no es una experiencia tan buena, tu cuerpo dice, ¿debo ver a este tipo de nuevo? ¿Ven lo que digo? Así que lo que les digo es que en aras de cambiar nuestra vida, en aras de empezar a vivir de manera espiritual sobrenatural, debemos empezar a romper nuestro condicionamiento de experiencias e imágenes del pasado. El primer paso es estar consciente de cómo te sientes, cómo piensas, cómo hablas, lo que haces. Ese es el primer paso. El segundo paso es empezar a ubicarte en una posición de la que no sabes lo que pasará. No estás inconsciente, pero apagaste la luz de tu personalidad, de tus imágenes, de quien crees que eres. Esa luz se apagó, así que vives en la oscuridad, de saber qué esperar, qué sentir, cómo reaccionar. Apagaste esa parte de tu cerebro para permitirle acceso a tu espíritu para cambiar. No solo cómo actúas, sino lo que experimentas también.
¿Cuántos de ustedes creen que hay emociones dentro de ustedes que nunca han sido experimentadas? Yo sí, porque las he experimentado. ¿Cuántos creen que Dios puede ponerlos en una posición que pone a prueba su confianza en Él? De tal manera que Él los sorprende. ¿Por cuánto los controla? ¿Qué quiere decir con eso? Cuando Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo, ¿imaginan lo que pasó por su cuerpo? Imagina lo que requirió de él confiar en lo que escuchó. No lo que sus sentidos le dijeron, ni lo que su esposa le estaba diciendo, sino lo que él creía dentro de sí. Si puedes ponerte en esa posición en la que estás absolutamente segura de que tu vida física no tiene importancia, que no vas a proteger esta imagen física propia que has creado y validas con experiencias y expectativas. Cuando puedes ponerte en esa posición y rendirte totalmente a lo que sabes que crees en tu interior, Dios puede cambiar tu futuro de tal manera que nunca serás el mismo, que ese dolor que tenías se irá, los pensamientos que te asustabas nunca volverán, esas imágenes empezarán a disolverse, las que te dan la seguridad que te mantiene anclado en este plano. ¿Sabías que tu seguridad verdadera está en lo desconocido? Ahí está la realidad, porque es en la realidad que aquel que te creó, aquel que te ama más de lo que puedes amarte a ti mismo, puede moverte, dirigirte y ponerte en tal lugar de serenidad absoluta, conocimiento absoluto, grandeza absoluta, porque eso es lo que fuiste diseñado a ser. Fueron diseñados para ser reyes y príncipes de este planeta, reyes, sacerdotes, príncipes, todas las riquezas. No naces siendo pobre, te crían así con tus creencias. Nadie nace siendo pobre, se le cría para creer que son pobres. Jesús dice en Mateo, bendecidos los pobres en espíritu. ¿Qué significa? Significa que aquellos que reconozcan que este mundo no puede darles la riqueza que su espíritu tiene, esos son los bendecidos. De esos hablaba Jesús. El primer paso para hacer eso y actuar así es la renuncia total a tu bienestar físico, porque eso es lo primero en lo que pensamos cada día. Cuando despiertas no solo vives en el pasado, los pensamientos que proteges son ¿cómo puedo mantenerme a salvo? ¿Cómo puedo proveer a este ser físico? Si Dios percibe que no estás preocupado por la imagen física que tratas de proteger, sobrenaturalmente empezará a cambiar tus experiencias. Sobrenaturalmente te dará emociones que no puedes experimentar de otra manera. Se los digo desde la experiencia, porque tan pronto como entres a lo desconocido, estás entrando a un río que te llevará al océano de las infinitas posibilidades. Serás creativo, vendrán a ti pensamientos divinos, empezarás a cambiar la vida de los demás simplemente porque resonarás en una frecuencia que no trata de proteger esta ilusión física tridimensional que crees que eres. Eso fue denso. Quizá no puedes procesarlo de inmediato. Tienes que escucharlo de nuevo. Reconoce que tus limitaciones son porque eliges estar seguro. Renuncia a eso y a tu identidad y vida física ante el que resucitó para darte acceso a las dimensiones sin límite. Retrocede. Dios te llenará de cosas que no puedes imaginar o siquiera pensar. Sé que muchos de ustedes escuchan porque le hablo a ese rincón dentro de ustedes que sabes de lo que hablo.
ese lugar que estaba ahí antes de la fundación del mundo. Así que les hablaré de estas cosas en nuestro siguiente mensaje. Quiero detenerme aquí para que puedas escucharlo de nuevo y entenderlo, porque creo que va a cambiar sus vidas. Dios los bendiga.